Bueno, continuando con la temática de neonatología, que por si acaso es el último tema de neonato, vamos a hablar de lo que puede pasar en un recién nacido cuando va a tener algún problema. Si hablamos, ¿no?, de que los recién nacidos con riesgo siempre van a estar determinados por el prematurito, por el niño restringido, por el niño que va a tener problemas durante el parto, que después de la asfixia va a mostrar signos de insuficiencia respiratoria después del nacimiento, ¿no es cierto? Cualquier macrosómico que tiene dificultad al nacimiento está relacionado siempre con traumas y con problemas de hipoxia. Entonces hablamos dentro del conjunto de recién nacidos con riesgo y aquellos que van a presentar un síndrome de dificultad respiratoria, vamos a agrupar a ese recién nacido que hemos dicho. Las tres patologías que son muy frecuentes, que nos van a llevar a un distrés respiratorio o un cuadro de insuficiencia respiratoria, va a ser precisamente lo que es la membrana hialina, que es del prematurito, la taquipnea transitoria y el síndrome de esclerosis. Ya nos están diciendo, ¿no?, el concepto de distrés respiratorio, que nos dice, es aquel recién nacido que por cualquier problema que se haya dado en el parto, o sea, un niño que ha nacido prematuro, va a condicionar a que post nacimiento vaya a presentar un cuadro de dificultad respiratoria. Entonces el distrés está relacionado con la dificultad respiratoria. Se dice que esta patología es muy frecuente en los recién nacidos con factores de riesgo y también es causa de alta morbi-mortalidad del neonato. Y las tres patologías que nos permite determinar por las diferencias clínicas que esos niños van a presentar, hablamos del síndrome de distrés respiratorio del prematuro, lo que vamos a llamar la membrana hialina. Hablamos de ese recién nacido a término, que va a presentar por complicaciones muchas veces o condiciones de nacimiento, va a presentar un distrés respiratorio, pero está relacionado con un periodo corto, que es la taquipnea transitoria del recién nacido. Y finalmente aquel niño que desarrolló una hipoxia perinatal y condicionó a la eliminación del meconio, la diuresis uterina, pues va a desarrollar el síndrome de aspiración de líquido amniótico meconiado o el síndrome de aspiración de meconio. Entonces son las tres patologías que están condicionadas a que después del nacimiento presenten distrés respiratorio, y debemos recordar que es la causa más frecuente de mortalidad neonatal. Por eso es importante que en algún momento tengamos la condición, porque estas patologías en su momento son prevenibles y con una atención adecuada pues vamos a poder revertir el cuadro. Cuando hablamos ya de las causas del distrés respiratorio, decimos, ¿no es cierto?, lo que vamos a poder revertir y diagnosticar precozmente para ayudar a ese recién nacido va a ser aquel prematurito, donde nos da la condición de prevención cuando hacemos una maduración fetal, cuando esa mamá, por ejemplo, tiene algún factor de riesgo de un nacimiento prematuro. Entonces, si vamos a administrar el corticoide, por ejemplo, que va a condicionar a la maduración pulmonar, ese niño me va a presentar un distrés respiratorio, pero de un grado leve, ¿no es cierto? Cuando estamos hablando de la taquipnea transitoria, ¿qué es lo que significa? Significa que ese niño va a nacer, pero en condiciones generalmente no vaginales. Vamos a hablar principalmente de aquellos recién nacidos que nacen por cesárea, que no tienen la condición de una eliminación adecuada, y posteriormente va a mostrarnos la incapacidad de respiración porque hay una ocupación pulmonar. Y finalmente, cuando hablamos de la aspiración del líquido amniótico meconiado, eso sí es predecible para dirigir a una atención adecuada. Cuando esa mamá está en trabajo de parto y no nos hemos dado cuenta de que hay una variación de frecuencia cardíaca fetal, lo que nos lleva a una condición de sufrimiento fetal, entonces el niño va a eliminar ese líquido amniótico meconiado y va a condicionar una aspiración, lo que se va a llamar el síndrome de aspiración meconiana. En algún momento, si estos niños van a tener ya una condición patológica, puede ser que en algún momento se nos complique, principalmente si estamos hablando de que el recién nacido, que va a ser reanimado. Cuando hablamos de reanimación, ¿qué es lo que dijimos? Que ese niño tiene que tener una condición básica, aunque si bien se considera que la bolsa a presión positiva, que vamos a utilizar, lo que se llama normalmente la ventilación a presión positiva, tiene que tener ciertas condicionantes. Primero hablamos del tamaño. ¿Cuál era el tamaño del ambú que se utilizaba para los neonatos? ¿Cuál era la capacidad que tenía esas bolsas a presión positiva? De 200 a 250 ml, o sea, el tamaño era importante. ¿Y qué otra cosa tendríamos que condicionar precisamente para evitar esta complicación que es el neumotórax? La válvula, o sea, la bolsa a presión positiva, que normalmente la conocemos como ambú, debe tener una válvula de lo que llamamos el pop-off, ¿no es cierto?, que es la válvula de seguridad, que si bien esa capacidad es de 200 ml, la compresión va a ingresar solamente la cantidad suficiente y después va a salir por esa válvula, lo que me va a permitir prevenir un neumotórax. Pero si no tengo ese conocimiento, voy a utilizar válvulas
o ambús que no tengan la válvula, que va a condicionar que puedes hasta 200 ml enviar. ¿Qué hacemos? Producimos ruptura alveolar, lo que va a condicionar la producción de neumotórax. Entonces, que si bien existen también neumotórax congénitos, pero lo común es que cuando un niño ha sido reanimado inadecuadamente, hemos complicado con un neumotórax, entonces ahí está la complicación y su manifestación clínica. De hecho, va a ser que nazca ese niño y tenga dificultad respiratoria, ¿no es cierto? Pero en algún momento, si estamos diciendo que ese niño tiene que tener un antecedente de un estado de hipoxia, la hipoxia o la acidosis con la que ese niño va a nacer, ¿con qué otra complicación nos puede dar? Con aquella que no me va a permitir hacer una buena transición de la vida intrauterina a extrauterina. ¿Se acuerdan cuando hablamos de esa transición? Dijimos, ¿no es cierto?, el componente circulatorio, los vasos pulmonares, dijimos que dentro de la vida intrauterina están con vasoconstricción. Hay cambio de presión, para que funcione ese sistema circulatorio tiene que vasodilatarse. Pero si ese niño ya está con estado de hipoxia y la vida intrauterina, va a condicionar a que no se dé ese cambio de presión, que no condicione por la misma acidosis, no condicione a la vasodilatación. ¿Y qué es lo que va a pasar? Que los vasos pulmonares van a seguir vasocontraídos. Por lo tanto, la complicación de un estado de hipoxia que no ha logrado revertir y adaptarse adecuadamente a la vida extrauterina va a ser la persistencia de la hipertensión pulmonar, entonces, que es una complicación también. Y finalmente puede ser que ese niño tenga, por ejemplo, una hernia diafragmática, tenga una hipoagenesia o una hipoplasia pulmonar, que son problemas congénitos, que ya directamente la manifestación va a ser la insuficiencia respiratoria, que posteriormente, cuando ya se trata de corroborar radiológicamente, pues vamos a ver estas anomalías. Entonces, estas anomalías son complicaciones muchas veces, estas dos son complicaciones de una atención de un recién nacido con problemas de hipoxia principalmente, o una reanimación demasiado brusca, y esto es algo congénito, ¿no es cierto? Entonces es importante, y esto lo vamos a prevenir. Obviamente, si estamos hablando de un neumotórax, si hacemos una buena reanimación, no vamos a tener esa complicación. Si vamos a condicionar que ese niño, una vez que ha nacido y le hemos dado la oxigenación correspondiente, hemos evitado esa acidosis y hemos evitado la hipertensión pulmonar y la agenesia, pues que eso ya es congénito, ¿no es cierto? Entonces, lo que nos interesa a nosotros es algo que le va a dar condiciones a ese recién nacido a muchas veces prevenir y tomar conductas precozmente para evitar las complicaciones y que ese niño vaya a morir, ¿no es cierto? Entonces, cuando ya disgregamos los conocimientos de las tres patologías que nos interesan, estamos hablando de la membrana hialina. Cuando hablamos de membrana hialina, el concepto que debemos manejar es exclusivamente del prematuro. Un maduro nunca va a desarrollar una membrana hialina, por eso se conceptualiza como cuadros respiratorios del prematuro. ¿Y de qué edad a qué edad vamos a considerar la posibilidad de que se presente esta patología? Precisamente cuando ese niño ya tenga condición de vida, que son 28 semanas, y antes, cuando lo vamos a llamar limítrofe, ¿no es cierto?, hasta las 35 semanas. Entonces, esta patología, cuanto más inmaduro sea el niño, va a ser más grave. Cuanto más maduro sea, va a ser un niño menos grave, membrana hialina menos grave. Al final, si estamos hablando del prematuro y estamos hablando de condición de gravedad dependiendo de la edad gestacional, ¿qué es lo que debemos considerar? De hecho, si estamos hablando de membrana hialina, está manifestado ese cuadro respiratorio desde ese niño que nace, porque el prematurito, por ejemplo, que está desarrollado o ha tenido condición de membrana hialina, va a nacer y va a necesitar de una reanimación. Esa reanimación significa el aporte para permitir que esos alveolos se puedan dilatar, pero muchas veces por la deficiencia de la sustancia que va a ser causa de esta patología, que es el surfactante, por la poca producción, vamos a decir, de esta sustancia, ese prematurito mismo, ventilándolo, va a tener condiciones de producir esa insuficiencia respiratoria. Por lo tanto, su manifestación clínica siempre va a ser, pero en las primeras horas de vida. Y si nosotros no le damos el tratamiento y no la mantenemos, ese recién nacido o recién nacida con una ventilación a presión positiva, esos alveolitos se van a ir colapsando, y ese colapso va a condicionar a que entre un cuadro de insuficiencia respiratoria importante y nos va a desarrollar ese cuadro, ¿no? Que empieza con insuficiencia respiratoria, y si no lo ayudamos va a ir usando un cuadro de mayor gravedad. ¿Por qué es importante considerar esta membrana hialina? Porque son varios factores los que van a intervenir, que si bien se considera como causa primaria la deficiencia de la sustancia que se llama sustancia tensioactiva, que es el surfactante, pero será que el prematurito va a condicionar a que su sistema respiratorio, vamos a hablar de la parrilla costal y vamos a hablar de los músculos accesorios para la respiración, va a tener la fuerza como para luchar una presión que significa membrana hialina? Es muy difícil, ¿no es cierto? Entonces, cuando estamos hablando de causas para que se desarrolle este cuadro de membrana hialina,
vamos a condicionar esos dos aspectos. Uno, el aspecto morfológico, significa una parrilla costal débil, vamos a hablar de unos músculos accesorios que no van a tener condición de luchar contra la presión, que significa la membrana hialina, y además el componente bioquímico, y ese componente bioquímico está basada exclusivamente en la producción o no producción o deficiencia de producción, si quieren, del surfactante, que el surfactante va a ser la sustancia tensioactiva y la responsable de que si va a rodear las paredes de los alveolos, va a tener la condición de mantener los alveolos dilatados, ¿no es cierto? Por eso se la llama la sustancia tensioactiva intraalveolar. Entonces, esta deficiencia del surfactante va a ser la condición básica para que se desarrolle esta patología, que es la membrana hialina. ¿Y dónde se produce el surfactante? Y ahí estamos hablando de la anatomía, que va a constituir los alveolos, ¿no es cierto? Que si bien toda la pared alveolar está constituida y está protegida por dos tipos de neumocitos, hablamos del neumocito tipo 1 y el neumocito tipo 2. El neumocito tipo 1 es aquel que va a cubrir el 95% de la superficie del alveolo y es el responsable del intercambio gaseoso. Entonces hablamos de que todo esto está rodeado por los neumocitos tipo 1 y hablamos de alta concentración para hacer el intercambio gaseoso. Pero ¿quién lo mantiene dilatado, abierto al alveolo? Es el surfactante, que es producido por los neumocitos tipo 2. Estos neumocitos tipo 2 se van a encontrar en un 5% o en los encuentros de uniones sectarias, vamos a decir, que ahí va a producir y va a empezar a liberar surfactante cuando el alveolo está vacío y está con componente aire, va a proteger la pared alveolar y va a ser responsable de que cuando ese niño haga la inspiración, dilate el alveolo, cuando haga la expiración, que si bien va a vaciar el aire, pero esa sustancia va a evitar que haya colapso de las paredes. Por lo tanto, va a permitir ese movimiento de los alveolos para una respiración espontánea. Entonces, la causa va a ser esta deficiencia principalmente, ¿no es cierto? Entonces, ahí decimos, si estamos hablando de prematuritos, ¿será que todos los prematuros van a desarrollar el mismo grado de esta patología? Hablamos hasta de 4 grados. Entonces, ¿de qué va a depender? De la condición de cada recién nacido y las condiciones en la misma gestación. Sabemos que muchas veces ese niño, por la condición de estrés que está sufriendo, va a madurar precozmente a los neumocitos tipo 2 y va a tener condiciones de liberar este surfactante. Entonces, todas las condiciones que estén relacionadas en esa gestación o en ese parto, que estén condicionados a estresar a ese niño, van a ser los que van a madurar precozmente y liberar también precozmente el surfactante. ¿Y quiénes van a ser los niños estresados? Primero vamos a hablar de la ruptura prematura de membrana. O sea, la ruptura prematura de membrana es lo que está quitando la condición de confort de ese bebé en la vida intrauterina. En la vida intrauterina, ¿cómo está? Está lleno de líquido, está feliz el niño, ¿no es cierto? Y si se da una ruptura, le quitamos ese confort, le quitamos ese movimiento. Entonces, ¿qué hacemos con esa ruptura? Lo estresamos al niño. Y ese estrés va a condicionar a que empiecen a activarse, esos neumocitos empiecen a madurar, si quieren, para prepararse para ese nacimiento y liberar precozmente el surfactante. Cuando estamos hablando del niño restringido del crecimiento intrauterino, ¿quiénes producen la restricción del crecimiento intrauterino principalmente? Patologías maternas que están relacionadas con la gestación, y una de las patologías maternas está relacionada principalmente con la hipertensión inducida por el embarazo. Estamos hablando de la preeclampsia, eclampsia. Entonces, si esa mamá está desarrollando una hipertensión, esa placenta no va a tener las condiciones aptas para darle lo que necesita ese niño. Entonces, ¿qué va a condicionar? A que ese niño salga un desnutrido. Mamá que está con una cardiopatía, nefropatía o cualquier patología crónica, nuevamente le va a condicionar, si ella no se está pudiendo mantener bien, entonces va a condicionar a que esa gestación no sea la adecuada y en su momento vaya a recibir menos nutrientes, lo que condiciona a un recién nacido o un producto desnutrido. ¿Y acaso el desnutrido, como no está en condiciones óptimas en su crecimiento y desarrollo, qué es lo que va a condicionar? Nuevamente estrés. Por lo tanto, el restringido va a ser chiquitito, pero es un niño estresado. Por lo tanto, también él va a producir condición de surfactante. Y esto generalmente estamos hablando de la hipertensión materna. Entonces, todo recién nacido que tenga una ruptura antes o sea un restringido, están preparados teóricamente para liberar precozmente el surfactante. Entonces, estos niños van a tener la condición de si es que se presenta una membrana hialina de menos de gravedad. Nos vamos al otro extremo, es el niño macrosómico, que recibe pues en cantidades suficientes la glucosa, le permite crecer adecuadamente, mucha energía, ¿no es cierto? Estoy hablando del hijo de madre diabética, la relación generalmente con el macrosómico. ¿Qué pasa con ese niño?
por la misma macrosomía va a tener condiciones de nacer prematuramente por el mismo tamaño que va a tener en la vida intrauterina. Entonces, ese prematurito que tenía un confort total, vamos a decir sobre confort, si es que quieren, en la vida intrauterina, si lo sacan prematuramente, ¿qué es lo que va a pasar? No estaba preparado, estaba él a demasiado confort acostumbrado. Lo van a sacar y no va a poder soportar, por lo tanto van a ser los que van a producir membranas hialinas graves, por ese cambio de situación de estrés que se va a tener. Por esa justificación es que se dice que unos recién nacidos van a desarrollar membranas hialinas de tipo leve, otros que van a desarrollar membranas hialinas de tipo grave. Al mismo tiempo decimos, si el problema principal es la deficiencia de surfactante, lo que tenemos que manejar es quién desarrolla esta patología, es el prematuro. Y muchas veces hay otros factores que ayudan a que vaya a producir esta membrana. Ya les decimos, niño con asfixia, niño con hipotermia, es un niño nacido por cesárea relacionado con la prematurez. O si estamos hablando de la diabetes gestacional, hablamos del segundo general y el sexo masculino, son factores que van a ayudar a que se condicione en un estado de mayor gravedad. Si hablamos de prematurez con esta relación, me dice, ¿la causa básica será la prematurez? No, la causa básica va a ser la inmaduración pulmonar, principalmente relacionado con la inmadurez de los neumocitos tipo 2. Entonces ahí decimos, si tengo un prematurito con factores que van a potencializar esta probabilidad, que no va a tener condición de tener neumocitos tipo 2 maduros, que no van a tener condiciones de liberar ni producir surfactante, entonces la base del problema de una membrana hialina va a ser, primero, no tienen capacidad de síntesis. ¿Por qué? Porque sus neumocitos tipo 2 están inmaduros. Si no van a sintetizar, ¿ustedes creen que van a poder almacenar? Si no está produciendo, tampoco va a darle la liberación, y el objetivo de la liberación de surfactante está definida para proteger esa pared alveolar con surfactante para que no haya colapso alveolar. Entonces son tres factores importantes que se van a dar, por lo tanto van a dar una condición, una complicación, vamos a decir, que si no tengo surfactante en las paredes alveolares, ¿qué me va a condicionar? Que va a empezar a disminuir la superficie alveolar. ¿A qué se refiere esa superficie alveolar? Que es lo que dice que si hay algunos alveolos que no tienen capacidad de producción ni de desarrollar esa liberación en las paredes alveolares, ese niño cuando nace, ¿qué es lo que va a hacer? Va a hacer el esfuerzo respiratorio, va a tener condición de meter aire, pero obligadamente tiene que hacer la expiración. Y si en las paredes alveolares no tiene surfactante, ¿qué pasa con esos alveolos? Si se dilataron, colapsaron. Entonces se van a producir las famosas microatelectasias con falta de funcionamiento de algunos alveolos. Por lo tanto, una superficie alveolar va a estar funcionando, otra ya va a estar colapsando. Por eso se condiciona a que hay disminución de la superficie alveolar. Si tengo alveolos que están con colapso, ¿será que van a poder respirar espontáneamente? ¿O vamos a necesitar, si quieren, una ventilación a presión positiva para que esos alveolos podamos rescatar? Sigan funcionando esos alveolos, por lo tanto, la ventilación a presión positiva, que me va a condicionar a que no haya colapso alveolar. Porque si no tengo una ventilación positiva, ¿qué es lo que me va a dar? Un aumento de tensión alveolar. Y este aumento de tensión alveolar está basada en el manejo que se va a dar en estos niños de dar presión positiva para tratar de mantener lo más posible los alveolos funcionando. Y finalmente, si no logro esto, ¿qué voy a hacer? Todos los alveolitos van a irse colapsando. Entonces, el final de una membrana hialina va a ser las microatelectasias difusas en todo lo que son alveolos, lo que va a condicionar, ¿no es cierto? Hemos dicho que el surfactante va a rodear. Como no va a poder, esos alveolos se van a ir convulsionando, se van a ir atelectasiando, vamos a decir, y eso no le va a dar condición de funcionamiento. Bueno, ¿cuál va a ser la consecuencia? La consecuencia va a ser los efectos secundarios que se van a dar a consecuencia de esa falta de funcionamiento de los alveolos. Y estamos diciendo, hay un desequilibrio en la ventilación. ¿Por qué? Porque hay alta concentración de alveolos que van a ser colapsados. Al mismo tiempo, este niño está con una hipoxia. La hipoxia me va a condicionar a disminuir la oxigenación o disminuir la perfusión. Por lo tanto, los dos factores que van a intervenir inicialmente va a ser esa no capacidad de ventilar y no capacidad de hacer una buena circulación. La consecuencia de ello que me va a dar, que como se está dando que muchos alveolos no van a estar funcionando, se va a traducir en una hipoventilación. Si hay una hipoventilación, esto me condiciona a desarrollar una hipoxemia y una hipercapnia. Y el resultado de una hipoxemia es la acidosis metabólica.
Cuando hablo de una acidosis metabólica, ahí va a dar la respuesta a lo que se teme, ¿no es cierto? La falta de vasodilatación de vasos pulmonares. Por lo tanto, como una condición de hipoxemia se va a traducir también en que se va a mantener una vasoconstricción de vasos pulmonares. Entonces aquí, ¿qué me va a marcar en esa etapa? Que ese niño vaya manteniéndose con una disminución en la circulación, y estamos hablando de una hipertensión pulmonar persistente. Entonces ahí, por esa acidosis, se va a condicionar a una hipertensión pulmonar persistente. Por lo tanto, como consecuencia, hay una hipoperfusión. Pero en algún momento se tiene que dar la liberación de cierta sustancia, y hablamos de la fibrina que se va a liberar. Por lo tanto, si hay una hipoperfusión, como compensación, si quieren, se va a dar aumento de la permeabilidad capilar, y es por eso que se va a empezar a liberar plasma, se va a empezar a liberar fibrina, y todos los espacios intraalveolares van a estar llenados de esta sustancia plasma y fibrina, lo que va a condicionar a que se establezca la famosa membrana hialina. ¿En quiénes se va a dar esa membrana hialina? En los prematuritos. Cuanto más prematuro va a ser más grave, cuanto menos prematuro va a ser menos grave. Y al mismo tiempo, si ya tengo ese concepto, ¿qué clínica voy a esperar en la membrana hialina? De hecho, como condición básica es el prematuro. Como estamos hablando de que no hay un buen funcionamiento pulmonar, su traducción fisiopatológica va a ser el estado de hipoxia. Por lo tanto, ese prematurito va a tener una condición de que va a hacer un esfuerzo respiratorio, pero como no va a tener condición de mantener alvéolos dilatados, ¿qué es lo que va a condicionar? Que se va a empezar a dar colapso alveolar. Y para mantener los alvéolos, ¿qué necesito? Ventilar para tratar de rescatar esos alvéolos. Por lo tanto, todo prematurito que va a nacer y que no tiene condición post nacimiento de una respiración espontánea, ¿qué significa? La ayuda inmediata va a ser que todos apliquemos lo que se llama la reanimación neonatal. Y estamos hablando de que el paso más importante, principalmente en la membrana hialina, nuevamente se constituye como primer paso, y el más importante, la ventilación a presión positiva. ¿Con qué objetivo? De tratar de mantener dilatados esos alvéolos y prevenir el colapso y prevenir las microateraxias que se van a dar. Hemos reanimado, y después, ¿qué tenemos que hacer? Continuar con ventilación a presión positiva hasta que se administre el medicamento que es de primera línea para revertir este cuadro. Porque si no lo ayudamos a ese niño y pensamos que lo hemos reanimado y lo dejamos sin mismo dándole mascarilla con oxígeno, ese niño va a ir colapsando alvéolos. Por lo tanto, en ese niño que hemos reanimado es obligatorio mantener la ventilación a presión positiva, porque su manifestación clínica va a ser el compromiso respiratorio, que va a ir siendo progresivo y va a mantener los signos de insuficiencia respiratoria, porque ese niño va a empezar a presentar una adhesión nasal, retracción intercostal, retracción sifoidea, o sea, todo lo que significa el puntaje de Silver Van Andersen, llegando hasta un quejido, ¿no es cierto? Hablamos del quejido respiratorio. Entonces, para evitar esto, mantenerlo con ventilación a presión positiva, porque tenemos que ganarle a ese pulmoncito para evitar el colapso alveolar. Si es que nosotros queremos certificar que ese niño sí está con compromiso pulmonar, tenemos que hacer la ausculta pulmonar. ¿Y qué tenemos que encontrar? Vamos a encontrar un murmullo vesicular disminuido. Cuando hablamos del murmullo vesicular, ¿qué es el murmullo vesicular? Es un ruido normal, pero se traduce por el ruido que es el paso de aire entre los alvéolos. Si estamos diciendo unos están funcionando, otros no están funcionando, pues es lógico que el murmullo vesicular no sea manifiesto, ¿no es cierto? Por lo tanto, en la membrana hialina vamos a tener la condición del murmullo vesicular disminuido, lo que va a condicionar a que todos los alvéolos no están funcionando, y eso se va a traducir en un estado de hipoxia. Y si hay un estado de hipoxia y ese niño no está recibiendo la oxigenación correspondiente, ¿cómo nos va a mostrar su estado de hipoxia? Con una cianosis generalizada. En algún momento el organismo trata siempre de luchar para proteger sus órganos nobles. Hablamos del cerebro, hablamos del corazón, ¿no es cierto? Entonces, como compensación, si está con una cianosis y estamos viendo que tengo poco nivel de oxígeno, ¿qué es lo que hay? Hay que proteger a su cerebro. ¿Y cómo protege? Una vasoconstricción periférica para mandar lo poquito que le queda a sus órganos nobles, cerebro y corazón, ¿no es cierto? Entonces, eso se va a traducir con una palidez generalizada.
Pero esta palidez está relacionada porque como está con una vasoconstricción periférica, está relacionado que hay una hipotensión, hay una hipovolemia. Al mismo tiempo ya va a descompensarse con hipotonía e hipotermia y finalmente ese bebé va a morir. Entonces, si hasta aquí estamos diciendo que está un cuadro, hemos reanimado adecuadamente y hemos logrado revertir, lo que nos da la tarea es mantener hasta que reciba ese niño surfactante, si no, vamos a tener este cuadro progresivo. ¿Sí? Bueno, entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué riesgo tengo? Estoy haciendo una ventilación. ¿Qué es lo que se va a dar en ese pulmoncito? Si es que no logramos ese objetivo de ventilar adecuadamente, se van a empezar a presentar las complicaciones. Y esta imagen yo les pongo porque decimos, ¿no? Si la membrana hialina es una condición de falta de funcionamiento o si quiere una hipertensión pulmonar por el colapso alveolar que se está dando, ¿qué significa eso? ¿Presión o no presión? Presión, esos alveolos están con mayor presión porque necesito fuerza para que esos alveolos se vayan a dilatar, ¿cierto? Aquí no, si no lo mantengo con ventilación a presión positiva, eso se va a ir colapsando, esto significa presión. ¿Qué pasa por ese estado de hipoxia que se está dando? ¿Qué pasa con los vasos pulmonares? Vasoconstricción, hipertensión pulmonar persistente. Entonces, si estamos hablando de que los pulmones están colapsados, lo que significa presión, los vasos pulmonares están vasoconstraídos, tiene que circular de alguna manera la sangre, ¿no es cierto? Entonces, la complicación que vamos a encontrar en esta patología es que se dé, que hemos dicho, la sangre no lucha con presiones, entonces va a seguir utilizando lo que antes de la vida extrauterina mantenía una circulación materno-fetal. ¿A través de qué? A través del ductus arterioso. Por lo tanto, por la presión pulmonar y la vasoconstricción pulmonar que se va a dar, que significa presión, no puede hacer su circulación. Entonces va a utilizar el ductus arteriosos para continuar la circulación, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo lo determinamos eso? Con una presencia del soplo cardíaco y al mismo tiempo ese niño como compensación va a estar taquicárdico. Entonces la complicación de una membrana hialina tenemos siempre el riesgo de que tenga una persistencia del ductus arterioso. Bueno, ya sabemos que tenemos ese antecedente, ya sabemos lo que tiene que pasar. Tenemos el concepto prematurez igual a membrana hialina. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Entonces ahí tenemos que ver. Hemos dicho que puede ser prevenible. Tenemos una membrana hialina que puede ser prevenible cuando esa mamá está en gestación o cuando ya está en trabajo de parto. Y cuando estamos hablando de que ya está en trabajo de parto, que nos permita prepararnos para una reanimación adecuada o en su momento para la referencia, porque sabemos que el surfactante solamente lo van a administrar en los terceros niveles. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Prevenir. Esa mamá está en trabajo de parto, es su trabajo de parto prematuro. ¿Qué hace el ginecólogo? Va a hacer 2 pruebas para determinar si va a desarrollar o no ese niño la membrana hialina. Y estamos hablando de la relación lecitina-esfingomielina que se va a hacer a través del líquido amniótico, donde si tenemos una relación menor de 2, alta probabilidad de membrana hialina, prepárense. Esa mamá ha hecho una ruptura prematura de membrana, nos permite obtener ese líquido amniótico. Entonces se va a agarrar en un tubito de ensayo el etanol y vamos a poner unas gotitas de ese líquido amniótico. Entonces va a empezar a burbujear, ¿qué me está diciendo? Prepárense porque ese niño va a desarrollar membrana hialina. Entonces, tanto en la gestación como en el trabajo de parto me permite predecir si ese niño va a tener o no va a tener esta patología. Finalmente, cuando estamos hablando que ese niño ya ha nacido, ¿qué tengo que hacer? De hecho, la clínica, hemos dicho, es un cuadro de insuficiencia respiratoria, ¿no es cierto? Bueno, lo hemos reanimado, ese niño está con un CPAP porque estamos tratando de mantener la ventilación a presión positiva. ¿Qué tengo que hacer? Demostrar el grado de compromiso pulmonar que tenemos, entonces ahí interviene la radiografía de tórax. Si estamos hablando de los casos graves, vamos a encontrar un patrón retículo nodular difuso, que no nos va a permitir ni siquiera identificar lo que es la silueta cardíaca. Entonces, y al mismo tiempo, si es un estado grave, como no se identifica y se ve todo blanco, vamos a ver la imagen de Vides Medrado, que es la imagen patognomónica de una membrana hialina, aunque hemos dicho que existen grados, ¿verdad? Luego, junto con la membrana hialina va una acidosis metabólica, entonces tengo obligación de corregir esa acidosis metabólica. ¿Por qué? Porque si no corrijo la acidosis, ¿cuál va a ser mi complicación? La hipertensión pulmonar persistente. Por lo tanto, voy a pedir una gasometría, voy a diagnosticar la acidosis y voy a corregir esa acidosis.
¿Con qué se corrige la acidosis metabólica de un recién nacido que ha nacido con membrana hialina? Con bicarbonato en base a resultados de la gasometría, ¿cierto? Bueno, hemos dicho que la radiografía en la forma grave es esta imagen, pero ahí vamos a determinar que también a través de la imagen radiológica vamos a condicionar a los diferentes grados, y estamos hablando de 4 grados, grado 1, grado 2, grado 3, grado 4. Cuando hablamos de un grado 1, vamos a hablar de se mantiene ese patrón retículo granulado, donde vamos a ver, en el grado 1 vamos a ver más imágenes de radiolucidez en relación con las imágenes de radiopacidad. ¿Cómo se ve? ¿Cuándo vamos a interpretar radiolucidez y cuándo vamos a interpretar radiopacidad? En la membrana hialina. ¿Qué me significa radiopacidad? ¿Y qué me significa radiolucidez? Negro y blanco. ¿Qué significa el negro? Aire. Radiolucidez. Por lo tanto, en el grado 1 vamos a ver todavía mucha imagen de radiolucidez, lo que se traduce con imágenes negras, ¿no es cierto? Porque no me está diciendo que hay gran compromiso y hay menos riesgo de las atelectasias o el colapso alveolar, que se va a traducir con imágenes blanquecinas. El grado 2 vamos a manejar el mismo patrón retículo granulado, pero vamos a invertir la cantidad, vamos a ver más imágenes de radiopacidad en relación a la imagen de radiolucidez. Entonces ya estamos hablando, si quieren, 50-50 por lo menos, ¿no es cierto? Es un grado 2. Cuando estamos hablando del grado 3 vamos a tener la misma imagen de esa proporción mitad-mitad, vamos a decir, pero ya voy a empezar a encontrar un broncograma aéreo. Entonces el broncograma aéreo junto con ese patrón que hemos mencionado va a estar determinado y definiendo el grado 3, y finalmente cuando ese alveolo ha colapsado todito y no vamos a ver nada de imagen de radiolucidez, vamos a hablar de un grado 4, lo que se tipifica en el grado 4 como la imagen del vidrio esmerilado, y está condicionado a las atelectasias generalizadas que se van a dar en el pulmón, y estamos hablando de atelectasias difusas. Entonces, es radiológicamente que vamos a ver este tipo de clasificación. Entonces, si estamos hablando de una membrana hialina leve, vamos más a ver imágenes de radiolucidez. Entonces, aquí estamos viendo que los pulmones todavía están funcionando con pequeñas imágenes de radiopacidad, ¿no es cierto? Pero es muy poco. Cuando estamos hablando del caso moderado, hemos hablado, fíjense acá cómo ya está difusa la imagen de radiopacidad con menos proporción de radiolucidez, pero hablamos casi de mitad aproximadamente, ¿no es cierto? En el grado 3 no lo tengo la imagen del broncograma aéreo, y finalmente hablamos del grado 4, donde hay una imagen blanquecina de radiopacidad generalizada. A esto es lo que se llama la imagen de vidrio esmerilado, y donde no vamos a poder identificar siquiera la silueta cardíaca. Entonces esto es lo grave y esto es lo que es generalmente no reversible, porque ese niño ya no tiene condición de mejorar esa función pulmonar. Bueno, ¿qué hacemos? Ya le hemos sacado radiografía, lo estamos manteniendo ese recién nacido con CPAP hasta lograr que se dé la sustancia ya específica o de primera línea, si es que quieren, que sea surfactante. Cuando hablamos del surfactante, decimos que hay que hacer el tratamiento específico, ¿no es cierto? Pero también hemos dicho que si hay formas de diagnóstico durante la gestación y durante el trabajo de parto, antes de todo eso también tenemos la condición de prevención, y decimos, toda mamá que tenga patologías de base o que tenga condición de riesgo de un parto prematuro, ¿qué tenemos que hacer? Hacer lo que se llama la maduración pulmonar. Y cuando hablamos de maduración pulmonar, ¿qué hacemos? Corticoides. ¿Para qué? Para estresar a ese niño. ¿Para qué? Para madurar los neumocitos tipo 2, para que si se da el parto, se logre liberar y evitemos la forma grave, vamos a decir, de la membrana hialina, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Corticoides. Podemos dar durante la gestación, cuando la mamá está en esa etapa precisamente de desarrollar esta patología. Hablamos de las 28 a 34 semanas, donde el medicamento de primera línea va a ser considerada la betametasona, que vamos a dar una dosis de 12 miligramos un día, y al día siguiente lo mismo, condicionando a 2 dosis, un total de 24 miligramos de betametasona. Si no disponemos la betametasona, puedo manejar la dexametasona, pero ahí vamos a manejar como 6 miligramos intramuscular cada 12 horas, también 2 días, completando nuevamente la dosis de 24 miligramos. Esto es prevención. ¿En qué tiempo? En la gestación, cuando se determine factores de riesgo de la mamá. ¿Para qué? No estamos diciendo que va a impedir, va a producirse una maduración pulmonar,
y dependiendo del grado, obviamente prematurez, vamos a determinar cuadros leves, ¿no es cierto? Pero vamos a evitar esas formas graves que me van a llevar a la mortalidad. Entonces es prevenible. Si el niño ha nacido y vamos a tener condición de recepción, ¿qué es lo primero que debemos considerar? Es un prematurito. Es un niño que tiene todas las barreras con poco desarrollo. Es un niño que no tiene tejido celular subcutáneo. Es un niño que no tiene los depósitos energéticos. Por lo tanto, ese niño es el primer candidato para desarrollar una hipotermia. Por lo tanto, la primera condición, no puedo recibir a un recién nacido prematuro sin un ambiente caliente. Es un prematuro. No puedo dejar de estar preparado para aplicar los 4 pasos de la reanimación neonatal. Va a depender la condición de nacimiento para ese niño que me permita avanzar desde el A o puede llegar hasta el paso D, ¿no es cierto? Entonces hay que estar preparados para la reanimación. Y otra cosa que hay que estar preparados es que si lo he reanimado, he logrado mantener una respiración espontánea, si yo lo abandono, ese niño va a empezar a complicarse y va a empezar a colapsar alveolos. O sea, el tercer paso es mantener la ventiloterapia. Y en la mayoría de los hospitales donde hay quirófano, donde hay salas de maternidad, están dotados del CPAP, que es un equipo que me va a dar el tratamiento de soporte para mantener la ventilación o presión posible. ¿Hasta qué? Hasta que se dé la dotación de surfactante, ¿no es cierto? Es importante ese niño considerar, es un prematurito, la hidratación. Pero la hidratación o el aporte de líquidos, si quieren, ¿en base a qué está dada como aporte de líquidos en un prematurito? Que vamos a administrar. ¿Cuál es la primera solución que damos a un recién nacido? Y peor si es prematurito, ¿qué complicación voy a esperar fuera de la membrana hialina? Ya, entonces la hidratación de ese niño, aunque no se considera la dotación de electrolitos, vamos a manejar como aporte de líquido y además vamos a darle glucosa para prevenir la hipoglicemia. Y al mismo tiempo hemos dicho, no, como se ha determinado, yo no sé qué grado de hipoxia ha desarrollado ese niño, yo no sé si ha logrado desarrollar una acidosis metabólica, entonces es obligatorio pedir laboratorios y dentro de los laboratorios está la gasometría. Porque si ese niño está con una acidosis metabólica, voy a tener que hacer la corrección en base a bicarbonato. Hasta terminar toda esta dotación, si es un hospital de segundo nivel que se está dando ese nacimiento, tenemos que tener una condición de traslado adecuado de ese prematurito, principalmente para evitar la hipotermia y tener condiciones adecuadas, vía y evitar la hipotermia, ¿no es cierto? ¿Para qué? Para que llegue hasta un tercer nivel, para que allí se dé la dotación de surfactante. ¿Qué surfactante estamos manejando? Es el surfactante porcino, que se va a dar una primera dosis de 200 miligramos. Se maneja como primera dosis 200 miligramos. ¿Cuál es la vía de administración del surfactante? ¿Dónde queremos que llegue el surfactante? A los alveolos, ¿no es cierto? ¿Y por dónde le vamos a dar? Por los tubos endotraqueales, porque entonces la condición básica para que ese prematurito sea atendido durante el proceso de reanimación va a ser que sea intubado. ¿Por qué? Porque en cuanto llegue al tercer nivel van a utilizar el tubo endotraqueal para administrar el surfactante, entonces se administra y se continúa el bolseo, ¿no es cierto? Para que en lo posible trate de llegar ese surfactante al mayor número de alveolitos. Una vez que haya llegado, como ya estamos aplicando la sustancia que es tensioactiva y va a garantizar que ese alveolo ya no colapse, le vamos a dar una dosis. Vamos a dejar que se acomode el surfactante en la mayoría de los alveolos, pero después, no sé si he cubierto todos los alveolos, voy a darle una segunda dosis aproximadamente en 4 a 6 horas. Si administro una segunda dosis, de la misma manera voy a esperar que cubra la mayor superficie pulmonar, entonces se dice que 2 dosis de surfactante es suficiente. Pero estoy hablando de prematuros extremos, a partir de las 28 a 32 semanas. Yo no puedo esperar entonces de que ese niño nazca en un hospital de segundo nivel y que tenga que referir al tercer nivel. Por eso se dice que la referencia en estos niños menos de 32 semanas, e incluso la norma dice menos de 34 semanas, ¿qué significa? Que tienen que nacer en un hospital de tercer nivel junto con la mamá, porque se dice que el útero materno es la mejor incubadora para que llegue a una condición, ¿para qué? Para que haga el tratamiento profiláctico. Entonces estamos hablando de la referencia oportuna de estas mamás, donde llegado al tercer nivel no van a necesitar hacer todo el proceso que estamos viendo. Directamente nace ese niño, se intuba ese niño, una vez que se ha logrado estabilizar el sistema respiratorio e inmediatamente se administra el surfactante. Estamos hablando del tratamiento de rescate en esos prematuritos para que no condicione a una etapa grave, un grado grave, vamos a decir, de una membrana hialina, ¿sí?
Si no hacemos todo ese proceso, vamos a tener complicaciones. Como hemos dicho, una condición de recepción para esos recién nacidos, ¿qué es? La condición básica para la recepción de esos recién nacidos prematuritos es la reanimación neonatal. Si no hacemos adecuadamente esa reanimación neonatal, ¿qué complicación me va a dar si yo le mando volúmenes excesivos de aire? Porque para el colmo no escogí una bolsa a presión positiva que tenga el POC, que va a significar que voy a producir barotrauma, significa ruptura alveolar, y la condición va a ser que va a tener un neumotórax. Sabemos que el surfactante, cuando se va a administrar, lo sacuden al niño, ¿no? Lo ponen en un movimiento, en otro movimiento. ¿Para qué? Tratar de difundir lo más posible el surfactante. Si esas maniobras son demasiado bruscas, ¿qué riesgo tengo? Que haya, muchas veces lo subimos, lo bajamos, así hacemos, ¿cierto? Entonces, si hacemos mucha presión en la cabecita, los vasos son tan frágiles en el sistema nervioso central que movimientos bruscos en ese prematurito van a condicionar hemorragias intracraneales. De hecho, vamos a esperar en estos prematuritos los disturbios metabólicos. El primer disturbio, por el mismo estado de hipoxia, va a ser la acidosis metabólica. El segundo disturbio, después del nacimiento, va a ser la hipoglicemia. Y el tercer va a ser la hipocalcemia. Y el más tardío, porque va a presentarse recién a las 24 horas de nacido, va a ser la ictericia, ¿no es cierto? Entonces, todos estos disturbios metabólicos van a estar establecidos por los 4 trastornos metabólicos básicos, 3 en este caso. Hablamos de cómo lo vamos a mantener ese niño. Lo hemos logrado sacar del distrés respiratorio. Como es prematurito, necesita mantenerse en un ambiente adecuado. Como hemos dicho que las barreras naturales son demasiado inmaduras, ese niño va a ser un inmunodeprimido, por lo tanto, el riesgo es que se me infecte. Entonces, por lo tanto, el niño inmediatamente entra a la antibioticoterapia preventiva, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que consideramos? ¿Y dónde lo mantenemos ese niño? Y está respirando en incubadores. Muchas veces, por ser prematurito, le vamos a poner el casco cefálico, ¿no es cierto?, que se considera. ¿Y dónde se conecta? A la incubadora o al casco cefálico. ¿Qué le ponemos? Oxígeno. Por lo tanto, a esos prematuritos los vamos a mantener en altas concentraciones de oxígeno. ¿Quién va a sufrir por esa hiperoxia? Los ojos. Entonces va a producir una fibroplasia retrolenticular y las infecciones si hay un manipuleo sin normas de bioseguridad, ¿no es cierto? Complicaciones. Si consideramos estas complicaciones, grave, neumotórax, hemorragia intracraneal grave, disturbios reversibles, fibroplasia es daño ocular y las infecciones que me pueden llevar a una sepsis, ¿no es cierto? Si no condiciono una atención adecuada de estos prematuritos, voy a dejar secuelas. Cuando estamos hablando del pronóstico, las secuelas neurológicas son las más graves. ¿Qué tipo de secuelas me van a presentar estos prematuritos? Lo que se teme más es la lesión del sistema nervioso central. Entonces hablamos de lesiones hipóxico-isquémicas del sistema nervioso central, lo que le va a condicionar al retraso en el desarrollo, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Luego estamos hablando de complicaciones pulmonares. ¿Cuáles son las complicaciones pulmonares que van a condicionar? La hipertensión pulmonar persistente. Cuando hablamos de complicación cardíaca, ¿cuál va a ser la complicación cardíaca que va a tener? Persistencia del ductus arterioso. Y cuando estamos hablando de complicaciones oftálmicas, ¿qué complicaciones vamos a tener? La fibroplasia retrolenticular. Entonces, estos niños son candidatos muchas veces a tener complicaciones. Por lo tanto, cuando hablamos de membrana hialina, que si bien cuadros que pueden ser prevenibles para que no desarrollen cuadros graves, pero en algún momento durante su atención también tenemos que tener la condición de prevenir y darle un pronóstico mejor, ¿no es cierto?, para evitar estas secuelas que hemos dicho. Entonces hablamos de una patología grave con atención específica de una terapia mínimo intermedia, si es que no es una terapia intensiva neonatal. Por eso la referencia es oportuna, tiene que ser oportuna, ¿sí? Nos vamos al otro extremo, estamos hablando de la taquipnea transitoria del recién nacido. Cuando hablamos de taquipnea transitoria, el concepto que tenemos que manejar nuevamente está traducido con un cuadro de insuficiencia respiratoria, pero ¿a quiénes va a dar la taquipnea transitoria? Al niño maduro, al niño a término, ¿no es cierto? Entonces, si ese niño va a desarrollar un cuadro de distrés respiratorio, será porque algo ha pasado en esa transición de la vida intrauterina a la vida extrauterina. ¿Qué es lo que normalmente debe pasar cuando ese niño está saliendo de ese canal de parto y para que haga su esfuerzo respiratorio y empiece a llorar, ¿qué tiene que pasar? Tiene que reemplazar, primero eliminar ese líquido pulmonar
y al hacer el esfuerzo respiratorio reemplazar ese líquido que ha sido eliminado para ser llenado de aire. Eso es lo que fisiológicamente se tiene que hacer en la transición de la vida intrauterina a la vida extrauterina, ¿verdad? Es lo que pasa. ¿Qué es lo que puede pasar en una taquipnea transitoria? Pues lamentablemente ese niño no logró eliminar ese líquido pulmonar, y si lo eliminó fue en muy poca cantidad. Entonces, por esa condición le dan ciertos términos y le dice, es un pulmón húmedo. Pulmón húmedo, ¿por qué? Porque no eliminó el líquido pulmonar. Hablamos de taquipnea transitoria neonatal porque tiene un tiempo para que ese mismo sistema respiratorio y vascular saque ese líquido que quedó para permitir que ese alveolo sea vaciado. Cuando hablamos del síndrome de distrés respiratorio tipo 2, porque el síndrome de distrés respiratorio tipo 1 es la membrana hialina, y la taquipnea transitoria se la va a llamar como síndrome de distrés respiratorio tipo 2, ¿no es cierto? Y más recientemente es que ese pulmón pues no se ha adaptado. Entonces decimos es una mala adaptación de la vida intrauterina a la vida extrauterina, ¿no es cierto? Entonces decimos, es parte del recién nacido término, ¿no es cierto? Aunque si hemos dicho que la membrana hialina se va a presentar hasta las 35 semanas, ¿qué pasa con esos limítrofes de 35, 36, 37 semanas? Ellos también, bueno, en algún momento pueden presentar esa taquipnea transitoria. Entonces hablamos del prematuro limítrofe. Principalmente, ¿por qué será que lo relacionamos con la cesárea? ¿Por qué creen que es eso? Porque no pasó por ese canal del parto, no pasó por esa presión torácica para que se elimine ese líquido pulmonar, tuvo un nacimiento abrupto, ¿no es cierto? Aunque los ginecólogos lo ponen en esa posición para tratar de eliminar, pero muchas veces no se relaciona. Entonces existen varias teorías para que se desarrolle ese cuadro, y dice, ¿no? Se dice que no está aclarado, ¿sí? Pero la mayoría, ¿qué es lo que dice? Hay retraso de eliminación del líquido pulmonar, por lo tanto, esa es la condición básica que manejamos para que ese niño no se produzca esta patología. Estamos hablando del parto, ¿no es cierto? Hay ausencia de esa compresión del parto, porque ¿cuánto por ciento dijimos que se eliminaba cuando ese niño va a nacer por parto vaginal? ¿Cuánto por ciento es el porcentaje de eliminación de líquido? Hasta un 70%, y queda un 30% que el sistema linfático y hemático van a encargarse de terminar de limpiar. ¿Qué pasa en un parto cesáreo? Si no hay esa compresión, pese a que los ginecólogos lo ponen en esta posición, la cabecita abajo, para que por gradiente elimine. Se dice que una cesárea va a eliminar entre un 30 y 40%, quedó 60%. A eso se refiere cuando estamos hablando de un pulmón húmedo. Entonces la principal teoría es esa, y estamos hablando de las cesáreas programadas, ¿no es cierto? Otros que dicen, no, es que puede estar relacionado con eso, pero también puede estar relacionado porque ciertas condiciones van a evitar que ese pulmón madure adecuadamente. Entonces estamos hablando de que hay una relación con inmadurez pulmonar, y si hay inmadurez pulmonar también puede estar relacionado con déficit surfactante, otra teoría que mantiene eso, ¿no es cierto? Finalmente, no interesa que sea por cesárea o sea la condición de inmadurez pulmonar, lo que nos dice es que se está dando un retraso en la transición de la vida intrauterina a la vida extrauterina, donde ese pulmón no ha logrado vaciar el líquido, ha reemplazado un mínimo de cantidad de aire, va a tener minutos, a veces hasta una hora, dependiendo de la cantidad de oxígeno que dio cuando nació, para agotarse rápidamente y empezar el cuadro de insuficiencia respiratoria. Entonces, si estamos hablando de la clínica que va a presentar, tenemos que tener una condición de que es un recién nacido a término, ¿no es cierto? Puede ser por una condición de una cesárea programada, que es la teoría más frecuente que se va a manejar, o en la condición de que no ha habido una buena transición y no eliminó la cantidad suficiente y no liberó tampoco surfactante. Eso es lo que se maneja. Entonces, niño que nace, ¿qué es lo que va a condicionar? ¿Será que inmediatamente después del nacimiento, como en la membrana hialina, va a presentar dificultad respiratoria y va a necesitar reanimación? No, porque ese niño a término va a tener condiciones de llanto. Eliminó un 30-40% del líquido. Va a ser reemplazado ese 30-40%. Por lo tanto, por ese reemplazo que se está dando, el niño va a tener condición de hacer un esfuerzo respiratorio y después empezar con llanto. Por lo tanto, decimos, cuando hablamos de una taquipnea transitoria, la condición es que ese niño nazca con un buen Apgar, 8-9. ¿Cuánto tiempo? No sabemos. Depende del líquido amniótico que se va a eliminar. Por lo tanto, el cuadro de dificultad respiratoria puede ser desde minutos por nacimiento, o sea, dependiendo de la cantidad de volumen que eliminó,
o tal vez eliminó un 40%, entonces ahí tiene más tiempo, hasta 2 horas, para empezar su cuadro respiratorio, ¿no es cierto? Depende de la cantidad de líquido que va a eliminar. Entonces decimos, la taquipnea va a tener diferentes grados en los diferentes momentos. Pero el concepto que tenemos que manejar, como está establecido también un grado de hipoxia, ese niño va a presentar signos de insuficiencia respiratoria, que también en su momento va a servir para valorar el puntaje de Silberman-Andersen. ¿Cuáles son los 5 parámetros de Silberman-Andersen que me permite hacer seguimiento tanto en una membrana hialina como en una taquipnea transitoria? Y también en el salado. Porque ¿cuál es el seguimiento que hace? ¿A través de qué hacemos el seguimiento del distrés respiratorio? Independiente cuál sea la causa, es puntaje de Silberman-Andersen. ¿Cuáles son los 5 parámetros del Silberman que tenemos que considerar? Primero vamos a ver si está ese niño con insuficiencia respiratoria, ahí va a haber la aleteo nasal, ¿no es cierto? Luego vamos a examinar tórax y vamos a ver que hay retracción intercostal. Después vamos a ver que hay una retracción sifoidea. Después va a haber una disociación tóraco-abdominal, lo que se llama la maniobra del balancín, donde el tórax se distiende y el abdomen se hunde, abdomen se infla y el tórax se deprime, ¿no es cierto? Y finalmente el quejido expiratorio. Son los 5 parámetros de Silberman que se va a considerar, es importante para su valoración, ¿cierto? ¿Cuándo voy a definir que es una taquipnea transitoria? Lo básico es parto de término, que nazca con un buen habla y que después de ello vaya presentando dificultad respiratoria. Otra condición que nos pone para tipificar a este cuadro clínico es que nos dice, es autolimitado, y la autolimitación está determinada dependiendo del volumen que ha sido eliminado. Puede ser que dure 6 horas, 8 horas, máximo hasta 12 horas. Si en 12 horas no se ha revertido espontáneamente y el niño no ha ido mejorando, ese es su cuadro de insuficiencia respiratoria, no es una taquipnea, es otro problema. Entonces decimos que es un cuadro autolimitado que se tiene que establecer máximo en las 12 horas. Si no está establecido, decimos hay que investigar otras causas, ¿no es cierto? Por lo tanto, si estamos hablando de la taquipnea transitoria, ¿qué es lo que consideramos? Primero, edad gestacional maduro, antecedente de nacimiento, Apgar adecuado, y posterior al nacimiento, sintomatología de insuficiencia respiratoria. Pero estamos hablando de que yo tengo que demostrar que es una taquipnea transitoria, entonces le voy a pedir una radiografía. ¿Y qué vamos a ver en una radiografía? Está normal, o cuando mucho habrá un poquito de infiltrado, o sea, no hay alteraciones. Y finalmente, si solamente la condición de esta patología es que no haya eliminado totalmente ese líquido y que ese pulmón esté funcionando un 50%, no es que no esté funcionando el resto, simplemente está ocupado por líquido pulmonar y hay que darle tiempo a que se siga eliminando a través del mismo sistema, ¿no es cierto? Entonces hay que darle tiempo. Por lo tanto, ¿qué tengo que hacer en ese niño? Hay que decir, a ver, esperaremos que termine de vaciar porque el mismo organismo, no podemos meter una sonda a nivel de los pulmones para aspirar ese líquido, es el mismo organismo que se ocupa de limpiar ese sistema pulmonar. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Siempre darle oxigenoterapia y nada más. Entonces vamos a un tratamiento en base a oxigenoterapia hasta que se logre liberar totalmente ese pulmón y ese niño va a respirar espontáneamente. Si tenemos la radiografía, va a ser una radiografía normal o con un ligero de aumento de trama si es que quiere, ¿sí? Bueno, hablamos del síndrome de aspiración de meconio. Esto sí que es prevenible. No hablo de prevención específica, sino estamos hablando de un diagnóstico precoz. Si estamos hablando del síndrome de aspiración de líquido amniótico meconiado o síndrome de aspiración de meconio, ¿cuándo y en qué tipo de recién nacido se va a presentar este síndrome? Todo niño, generalmente estamos hablando del postérmino, estamos hablando del restringido, o estamos hablando de todos los niños que van a tener una hipoxia perinatal independiente de la edad. Porque el indicador para que se presente el síndrome de aspiración de meconio es la hipoxia que se presenta en la vida intrauterina y va a depender obviamente del tiempo, ¿no es cierto? Entonces, ese niño, cuando estamos hablando de gravedad, va a nacer teñido de meconio, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque como el líquido amniótico está lleno de meconio, el niño va a querer respirar y va a meter hacia el árbol bronquial. Por lo tanto, hablamos del postérmino, del restringido y todos los niños que tienen un grado de asfixia, ¿ya? ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Por qué estamos hablando que hay relación de un estado de asfixia perinatal? Estamos hablando en la vida intrauterina principalmente y después se va a liberar el meconio. ¿Y por qué decimos que es una patología que me va a permitir tener una cesárea de emergencia?
Por eso decimos, ¿no? Cuando estamos hablando de un nacimiento, ¿cuál es el foquito rojo que nos está diciendo? ¿Está con bienestar fetal o está entrando en un estado de hipoxia o está perdiendo su bienestar fetal? Fetocambia. Por lo tanto, en toda mamá que está gestando, si hay variación de frecuencia cardíaca fetal, es riesgo de hipoxia, riesgo de sufrimiento fetal independiente de la etapa. Por eso se dice que cuando una mamá está en trabajo de parto y estamos con variación de frecuencia cardíaca fetal, es cesárea de emergencia. ¿Por qué? Precisamente para prevenir el síndrome de aspiración de meconio. Porque ¿qué es lo que se produce? Si un niño, un bebé o un feto, un producto está en la vida intrauterina y está en estado de hipoxia, ¿qué condición? Ese estado de hipoxia va a establecer de que va a producir relajación colon. Al relajar colon, como ese intestino ya está lleno de meconio, entonces va a ir liberando y va a ir pigmentando el líquido amniótico. Por eso decimos, es más grave cuando esa mamá pues tiene horas de trabajo de parto. O sea, cuanto más tardía sea la hipoxia o cuanto más precoz sea para el nacimiento, eso va a variar la cantidad de líquido o de meconio que elimine para pigmentar ese líquido, ¿no es cierto? Entonces decimos, el estado de hipoxia marca la liberación de meconio. ¿Por qué? Porque se va a dar relajación colónica. El estado de hipoxia marca en el feto la presencia de un esbozo respiratorio. Entonces, como se está liberando el meconio, el niño parece que quisiera respirar, se establece ese esbozo respiratorio. ¿Para qué? El niño hace movimientos respiratorios. ¿Y qué está haciendo? Que ese líquido amniótico vaya ingresando y vaya tomando el sistema respiratorio para llegar hasta los bronquios y muchas veces llegar hasta los pulmones, ¿no es cierto? Eso es lo que se va a dar. Depende del grado de meconio, porque hablamos de grado de 1, y 2 y 3 cruces. ¿Cómo voy a diferenciar un grado 1, por ejemplo? Cuando el líquido amniótico esté amarillento solamente. Cuando hablamos de un meconio 2 cruces, cuando el líquido amniótico esté color verdoso. Y cuando hablamos de meconio 3 cruces, cuando esté de una consistencia puré de arveja, ¿no es cierto? Entonces lo que nos preocupa es eso. ¿Por qué? Porque cuando ese niño, si tiene un meconio demasiado denso, está eliminando por colon y al mismo tiempo está respirando, si es que quiere, y en la vida intrauterina por eso se llama un esbozo respiratorio, y metiendo el meconio hasta los bronquios e incluso haciendo que se invadan los alveolos. ¿Qué consecuencia vamos a tener si es que estamos hablando de consecuencia? Entonces decimos, ¿no? Este meconio va a producir ¿qué? Va a ingresar a los bronquios. Ahí todavía no es grave. Lo grave va a ser cuando llegue a los alveolos. Porque ese meconio es una sustancia sumamente irritativa. ¿Y qué es lo que hace? Si está llegando a los alveolos que están llenos de líquido, empieza a tapizar las paredes de los alveolos. ¿Y qué produce por la irritación? Va a producir una inflamación del epitelio alveolar, produciendo una neumonitis química. O sea, ese niño va a nacer con una inflamación alveolar. Una vez que se ha determinado la neumonitis química, se va a dar el edema, y al mismo tiempo, si estamos considerando de que están rodeando esas paredes alveolares, ¿será que se va a liberar el surfactante? No, o sea, va a tener deficiencia también de producción de surfactante. Por lo tanto, ¿qué es lo que va a condicionar? Hay deficiencia o se va a establecer un desequilibrio entre la ventilación-perfusión, va a aumentar la resistencia pulmonar, y ¿qué es lo que va a condicionar? Nuevamente va a establecer lo que no se debe dar en la vida intrauterina. Establece el círculo de derecha a izquierda de la vida intrauterina. Por lo tanto, se dice que se va a establecer el síndrome de persistencia del ductus arterioso, estableciendo esto. ¿Qué riesgo tengo? El niño ha nacido, ¿no es cierto? Ha nacido por canal del parto, ha arrastrado bacterias. Ese meconio está inflamado. Hace el esfuerzo respiratorio del niño y las bacterias que estaban en el canal del parto van a ingresar hacia esos alveolos. Por lo tanto, esa neumonitis química que tenía el niño se va a convertir en una neumonitis bacteriana. Por lo tanto, esos niños también van condicionados a recibir directamente antibióticos. ¿Qué clínica vamos a esperar? Vamos a decir, ¿no? Esto es lo que nos preocupa, ese meconio 3 cruces, ¿cierto? Entonces, como el antecedente de asfixia me va a liberar el meconio, es importante en qué momento se liberó. Si en antecitos del parto va a ser un líquido amniótico amarillo, si demoró un poquito en la vida intrauterina va a ser un meconio 2 cruces, pero si ya está con sufrimiento fetal 12 horas o tal vez más, ya estamos hablando de esta condición, ¿cierto? Por lo tanto, como ese meconio ha ingresado al pulmón, su manifestación clínica va a ser un distrés respiratorio, va a tener un carácter precoz y progresivo y va a manifestarse con signos de insuficiencia respiratoria, ¿cierto?
¿Qué es lo que va a pasar? Si estamos hablando de un meconio denso, no va a ir obstruyendo los bronquios y va a obstruir los alveolos, ¿cierto? Entonces decimos que esa condición del pulmoncito va a ir obstruyendo bronquios, lo que va a condicionar, entró el aire, pero como hay obstrucción de bronquios por el meconio, ese meconio va a actuar como un sistema valvular, de manera que va a ingresar el aire, pero no va a poder salir. Eso va a condicionar a que va a haber una expiración prolongada y va a haber una dilatación. O sea, en otras palabras, el niño va a respirar, va a retener aire, como no puede sacar porque hay obstrucción bronquial, va a empezar a distender. Vamos a hablar de una hiperinsuflación pulmonar, lo que va a condicionar a que aumente el diámetro antero-posterior y de hecho se va a establecer la obstrucción y lo que se caracteriza del tórax entonémico. ¿Cómo diagnosticamos? Antes del nacimiento, la hipoxia perinatal, que ese niño en algún momento va a ser reanimado, ¿no es cierto? Y que cuando hablamos de reanimación vamos a verificar la presencia de meconio en la vía respiratoria, ¿no es cierto? Y cuando estamos hablando de 3 cruces, hemos dicho, es el puré de arveja. La piel y el cordón umbilical van a estar impregnados de meconio, ¿sí? ¿Qué hacemos? Ese niño, como cualquier niño con hipoxia, va a tener que ser reanimado como corresponde, pero finalmente, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Nuevamente ahí interviene la radiografía, ¿no es cierto? Que estamos demostrando que hay un compromiso meconial y ahí vamos a ver que hay condensación alveolar y se va a mostrar una imagen algodonosa, pero principalmente la imagen que se va a dar es la imagen en panal de abeja. ¿Qué significa? Que como hay lugares en que están obstruidos y se van a dilatar, entonces vamos a tener imágenes de radiolucidez y radiopacidad, a esto que se llama el panal de abeja. ¿Qué hago? Recepción en base a meconio, 1 cruz, 2 cruces. Meconio, 1 cruz y 2 cruces van a hacer ese niño vigoroso. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Rutina. Cuando estamos hablando de un niño con hipoxia grave, 3 cruces, ahí voy a tener que primero sacar lo más posible el meconio, hacemos una aspiración exhaustiva, hacemos inmediatamente la reanimación neonatal. Una vez que hemos reanimado, ¿será que voy a hacer con aire ambiente en un síndrome de aspiración de meconio? Tengo que hacer la reanimación neonatal con oxigenoterapia al 100%. Entonces, ¿por qué? Porque yo necesito ventilar esos pulmones. Y finalmente, mi final va a ser siempre dotación de surfactante, porque como tapizó el meconio en las paredes, vamos a ir en algún momento a una disminución del surfactante. Entonces, ¿qué es importante? ¿Encontrarlo en esta etapa o encontrarlo en esta etapa? En esta etapa, cuando ese niño está empezando su variación de frecuencia cardíaca fetal. ¿Qué significa eso? Cesárea de emergencia, lo estoy liberando de ese riesgo. Ah, pero está variando un poquito, no está mucho, dejaremos nomás que salga por parto. Vamos a esperar esto. ¿Y qué significa esto? Alto riesgo. Entonces, por eso se dice que es mejor cuando estamos con 1 o 2 cruces, porque ese niño todavía tiene condición de nacer vigoroso. Pero cuando estamos hablando de 3 cruces, ya de hecho estamos con un niño complicado, ¿no es cierto? Por lo tanto, es importante hacer esta diferencia, ¿sí? Toda vez que tengamos dificultad respiratoria, marquemos si es una membrana hialina, si es un pretérmino, y lo grave la radiografía en bilis-medilar. Cuando hablamos de taquipnea transitoria, es un niño térmico, es un pulmón húmedo, no tengo nada en la radiografía. Y cuando hablamos de un síndrome de aspiración de líquido amniótico meconado, es un postérmino, también lo manejan como parcheado, o es imagen del canal de abeja, o es el parcheado, porque son parches de radiolucidez que da. Y aquí se ve mucho mejor, ¿no es cierto?, las imágenes de radiolucidez en base a la administración de radioopacidad. Entonces, los tres cuadros del síndrome respiratorio me va a tipificar radiológicamente, y la conducta pues depende de cada uno de los casos. ¿Alguna pregunta, chicos? Hemos terminado el estrés respiratorio. ¿Ninguna?